Esto es para los jóvenes. El general Cárdenas fue un político visionario. Hablábamos el tema inicial sobre su pensamiento, sobre su obra, de cómo puso en práctica una mecánica política muy eficaz porque buscaba la transformación. Dividió el sexenio en 3 partes. Los 2 primeros años se dedicó a atender con intensidad y con mucho afecto a los pobres, a los campesinos, a los obreros. Lo otro fue estar del lado de los trabajadores. Después de eso ya viene la segunda etapa de su estrategia, la organización. Y organiza a las masas, organiza a los campesinos, a los obreros. Y la tercera etapa de su estrategia empieza a recuperar los bienes que se habían entregado durante el porfiriato a extranjeros. Y así es como se lleva a cabo la expropiación petrolera para recuperar el petróleo, que fue una decisión histórica fundamental. Si el petróleo no se hubiese recuperado, no hubiese contado México con una palanca para su desarrollo, porque la economía de México durante mucho tiempo y hasta la fecha se apoya en la industria petrolera. Además de ser un auténtico humanista y poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera, anotó en su diario que sobre la carretera, en las cercanías de Cuernavaca, caminó y platicó durante más de 1 hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica. Menciona el general Cárdenas lo siguiente, lo cito: hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas, pero tomamos también en cuenta que se presenta ya, decía entonces, la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista y que esto los detendría de agredir a México. Habla de Estados Unidos y de Inglaterra en el caso de que se decretara la expropiación. Entre otras razones, y aprovechando esas circunstancias, como sabemos, el 18 de marzo de 1938 se lleva a cabo la expropiación petrolera. Que la expropiación petrolera, siendo apoyada por la mayoría del pueblo, también fue cuestionada por una minoría, no solo las empresas extranjeras, sino una minoría conservadora que se opuso, aun cuando no le afectaba de manera directa. Cuando la expropiación gobernaba Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt, un gran estadista, y fue muy respetuoso de la decisión que tomó el presidente Cárdenas. Hay una carta que le envía el presidente Cárdenas donde le dice: mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Y además tuvimos la suerte, que en política juega un papel también importante, la suerte de que el embajador de Estados Unidos en ese entonces en México era Joseph Daniel, y Daniel era excepcional. En sus memorias, por ejemplo, escribe lo siguiente: el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar su visión. Hasta aquí va a quedar. Mañana ya terminamos, pero fue muy importante la decisión histórica de expropiar el petróleo.